En este video se van a trabajar particularmente 5 ejercicios de ángulos dentro de un pentágono regular. Empezamos. Ahora vamos con el tercer ejercicio, la tercera actividad, donde tenemos primero un pentágono regular. Nos confirman que eso es un pentágono regular. El IJGFK de centro C. Y un triángulo equilátero GHF. Entonces, ya con eso, ¿verdad? Tenemos que calcular inicialmente el ángulo IKF. Yo les recomiendo que siempre resalten los 3 vértices cuando me dan un ángulo, en este caso, ¿verdad? Con las 3 letras I, K y F. Cuando ustedes ven esto, aquí es donde ustedes dicen, ok, me están hablando de este ángulo. Y ese ángulo yo lo tengo que saber reconocer como un ángulo interno. ¿De quién en este caso? Del pentágono. Y así es como vamos a ir resolviendo. La medida del ángulo interno sería 180 por n-2, o sea, por 5 menos 2, entre 5. Y esto nos va a dar 180 por n-2 entre n, y eso nos va a dar 108 grados. Primera respuesta. Pero vea que no me dicen, como en los ejercicios anteriores, calcule el ángulo interno de tal figura, sino que tenemos que saber identificarlo. Siguiente. La medida del ángulo GHF, en ese orden, GHF, están hablando ahora de este ángulo, y ese ángulo es un ángulo interno, pero ahora ¿de quién? De esta figura que es el triángulo equilátero. Ahora la pregunta es, ¿necesitan hacer la fórmula? La fórmula es esta misma, porque es un ángulo interno. No la voy a reescribir, pero es esta misma, solamente que en lugar del 5 se hace con el 3, así como la están viendo. Y el resultado va a ser 60 grados. Y les preguntaba, ¿necesitan hacerla? Posiblemente sea una medida que ustedes ya se sepan de memoria, que en todo triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos internos mide 60 grados. Puede ser que sea algo que ya tengan en su memoria, o puede que no, y si no, resolverlo con la fórmula, pero como les decía, con un 3, ¿verdad? Porque estamos en el triángulo. Pero respuesta ahí la tienen, 60 grados. Siguiente. La medida del ángulo F, C y J. Ojo. F, C y J. Están hablando de esto de aquí. La letra central corresponde casualmente al centro del pentágono, lo que significa que como que tiene que ver el ángulo central, pero el ángulo central corresponde al que se forma con 2 vértices que son consecutivos, o sea, esto sería un ángulo central. La pregunta aquí es, ¿y esto qué es entonces? Pues bueno, esto que me acaba de marcar simplemente sería ¿qué? Ojo, 2 ángulos centrales. Eso es lo que tienen también que aprender a captar, ¿verdad? No siempre nos van a preguntar
por un ángulo central o un solo ángulo interno, sino que en ocasiones se combinan cosas. Y repito, en este caso era 1 y 2 ángulos centrales. La medida de un ángulo central es 360 entre n, y ojo que es el ángulo central del pentágono. Entonces se divide por 5 y eso nos va a dar, ahí lo pueden comprobar ustedes, nos va a dar 72. Entonces imaginen esto. Tengo este de 72, pero son dos ángulos centrales. Entonces 72 más 72, o simplemente este 72 que tenemos aquí duplicado, y eso nos da como resultado 144 grados. O sea, todo esto mide 144 grados. Así que mucho cuidado con esos ejercicios. No siempre van a preguntar por un solo ángulo. Por ejemplo, a veces preguntan por dos iguales o hacen combinaciones que ahorita van a ver. Siguiente ejercicio. La medida del ángulo CJI. CJI. Veamos su recorrido nuevamente. Arranca en C, pasa por J, ahí es donde va a estar la medida, pero termina en I. Entonces el ángulo del que estamos hablando es ese que les acabo de señalar. Esta aberturita que está aquí es el ángulo que me preguntan. Y ese ángulo así por sí solo no es un ángulo conocido. Pero vamos de nuevo. Tenemos que aprender a detectar que esto que yo acabo de señalar ahí es la mitad de algo que ustedes ya conocen, que sería un ángulo interno. ¿Lo ven? Esto que tengo marcado ahorita es un ángulo interno, pero lo que me preguntaron es la mitad del ángulo interno. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Ahora, ya nosotros teníamos la medida de un ángulo interno, porque estamos en un polígono regular y todos los ángulos internos son iguales. Si un ángulo interno mide 108 y esto que me están preguntando es la mitad del ángulo interno, lo único que tengo que hacer aquí es dividir 108 entre 2, ya eso por deducción, dando como resultado 54 grados. Esto de aquí, lo que me preguntaron, mide 54 grados. Y por último, la medida del ángulo CFH. Vamos a hacer la misma mecánica. CFH. Ojo, arranca aquí, la medida está en F, pero termina en H. Entonces, ¿cuál es el ángulo? El ángulo que me están preguntando es todo esto. Y fíjense que todo eso está formado por dos ángulos. Por este y por este. Ahora pregúntense ustedes, ¿esas dos medidas son iguales o son diferentes? Si son observadores, ambas medidas ya se calcularon. Porque esta medida de acá, esta primera parte por así decirlo, fue la que acabamos de averiguar. Fíjense, piensen ahorita solo en el pentágono. Esto que estoy señalando yo ahorita aquí es un ángulo interno. Y este radio me divide este ángulo interno en dos partes iguales. Quiere decir que esta medida es la misma que averiguamos acá, que es esta de 54. Entonces la voy a escribir acá. Esta parte azul es 54. Y la otra, esta parte que ahorita voy a marcar en verde, también ya la habíamos calculado, pero la habíamos calculado por aquí. Posiblemente ustedes tengan la figura rayada y ahí tengan ustedes que ese ángulo era ángulo interno, pero del triángulo. Y como todos los ángulos internos miden lo mismo, ¿verdad? Esos tres, significa entonces que esto mide
60. Volviendo a la pregunta original. CFH es esto. O sea, la suma de 54 grados más 60 grados, dando como resultado 114 grados. Quedando listo el ejercicio. Pero lo que yo quería que ustedes vieran acá es que en una figura, así como se puede preguntar algo muy común, así directamente un ángulo externo, interno o central, se pueden preguntar dos centrales, se puede preguntar la mitad de un interno, o se puede preguntar una combinación de dos medidas. Aquí también hay una variante, pudo haber sido todo esto, entonces da para bastante, ¿verdad? A tener cuidado y a estar atentos.